Hoy vamos a ver cómo se ejecuta magistralmente una estrategia de manipulación de mercado. Aquí tenemos la línea azul, Ethereum, la línea naranja, Bitcoin, dos activos que caminan juntos. Bitcoin hace los $73.000 a primeros de marzo de 2024. Ethereum no llega a su máximo histórico, que está en 5.000, y llega a los 4.000. Muy bien, los dos corrigen en esta reacumulación hasta llegar Ethereum a la zona de los 2.150 y Bitcoin a la zona de los $49.000, desde la cual empezaría un nuevo impulso que le llevaría a romper los $100.000. Pero Ethereum no, Ethereum se queda, y eso hace que mientras Bitcoin en este punto, en el mes de noviembre, vuelva a tocar su zona de máximos, los $73.000 otra vez, en la misma fecha y después de haber estado retenido en toda esta zona de mínimos, Ethereum, en lugar de estar en los $4.000, igual que estuvieron aquí, esté en los 2.600. Aquí está la gran diferencia. Después, Ethereum tiene un movimiento fuerte, Bitcoin tiene un movimiento fuerte. Si os dais cuenta, este punto en Bitcoin está retrasado en Ethereum y es este de aquí, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque este punto en Bitcoin era máximo histórico y sin embargo en Ethereum son los $3.400, es decir, muy lejos de los máximos del principio de la onda 4 y además muy lejos de su máximo histórico en los $4.800. Es más, cuando Ethereum llega a estos niveles, Bitcoin ya supera de largo los $83.000. Por lo tanto, aquí tenemos una primera zona de divergencia muy importante. Como vemos, Bitcoin va hacia arriba mientras Ethereum va a buscar la zona de mínimos. Aquí tenemos esa primera manipulación. Estábamos hablando de finales de octubre, primeros de noviembre, pero es que aquí a mitades de noviembre tenemos exactamente lo mismo, es decir, tenemos toda esta subida en Bitcoin y toda esta bajada en Ethereum, como hemos visto, a la zona de los $3.200, $3.000. Esto consigue realmente que mientras Bitcoin sube y aparentemente Ethereum también lo hace, las diferencias de precio se vayan distanciando y que esto haga que Bitcoin toque esos $108.000 mientras Ethereum quede retenido en los 4.000. ¿Qué pretendemos con esto? Poner todo el foco en Bitcoin, seguir explotando su narrativa, vender los mejores precios para las ballenas a compradores que están comprando en los peores precios. Mientras que a Ethereum lo que hacemos es crearle food, crearle sensación de desesperanza a los holders del activo, desincentivar su compra y sí su venta, de hecho incentivar la compra de Bitcoin que está en máximos históricos, mientras se crean dudas sobre la moneda de la Fundación Ethereum. Aquí es donde vemos la gran divergencia. Desde la zona de máximos, si nos vamos a ver lo que Ethereum hace, la divergencia es un escándalo, es muy grande. Nos hace pensar que uno de los activos es el bueno mientras el otro es el malo. Que uno es el de alto valor y el otro es el que está perdiendo su valor en el ecosistema. Cuando en realidad lo que está ocurriendo en este momento del ciclo es que tenemos a Bitcoin completamente sobrevalorado en su zona de máximos, ahora veremos con potencial todavía para alcanzar cotas más altas, evidentemente. Pero lo importante aquí es que el otro activo, Ethereum, el que activa toda la alt season, lo han devaluado a tal nivel que están pudiendo dedicarse a sacarle, a exprimir todo el dinero al retail en esta zona para cuando empiece el movimiento que ya ha comenzado, como veremos hoy, en Ethereum, tener todas estas ganancias disponibles y todo esto ejecutado para poder dedicarse a fomear por completo Ethereum a partir de los próximos días. Ahora vamos a ver una cosa muy importante en el gráfico de Bitcoin. Después de alcanzar los $73.000, el máximo histórico, en aquel momento el precio comienza a desarrollarse en una bandera descendente haciendo máximos más bajos y mínimos más bajos. ¿Hasta qué punto? Hasta este super mesazo de volumen 5 de agosto que limpia toda la zona de suelos de los apalancados en largo y comienza un nuevo movimiento alcista que nos va a llevar a los 100.000. Si nos acercamos un poco más, lo que vemos son máximos descendentes y mínimos descendentes hasta este momento. Los $49.000 establecen una nueva tendencia. Comenzamos a ver una estructura de mínimos ascendentes y también de máximos ascendentes. Esto genera una estructura de cuña de salida que sirve al precio para romper la bandera y salirse de la estructura. Pero yo os quiero llamar la atención sobre esta zona de aquí, sobre este punto. Porque aquí es donde el precio, después de rebotar en la canalización por última vez, rompe lo que ha sido una resistencia durante muchos meses. Hay que retestearlo ahora como soporte, lo hace 2 veces, se levanta sobre esos niveles, también sobre estos máximos, y es una gran señal de fortaleza. Ya el siguiente test no llega a tocar porque tiene suficiente fuerza como para impulsarse y el precio ya sabemos lo que pasó después. Se levantó hasta los $109.000 hasta el día de hoy. Perfecto, pues veamos a Ethereum en la misma circunstancia. Vemos los
máximos descendentes y los mínimos descendentes. El precio hace un mínimo igual que Bitcoin el día 5 de agosto, a partir de ahí hace un mínimo más alto y comienza ese movimiento. Pero fijaos que aquí es donde se ejecuta la trampa. Mientras Bitcoin va haciendo máximos más altos verdaderamente claros, en el caso de Ethereum el precio se mantiene lateralizado. Pero fijaos, como mucho más tarde, es decir, el 7 de noviembre, con las elecciones americanas, tiene la fuerza suficiente como para salir y superar estos máximos de los 4.000 y establecerlos en la zona de los 4.100, hacer ese doble techo, venir a hacer el pullback y convertir en soporte la resistencia de largo plazo, pero los siguientes máximos que hace Bitcoin los hace más alto y Ethereum los hace más bajos. Retestea de nuevo, otra vez máximo más bajo. Retestea de nuevo, máximo más bajo. ¿Y qué es lo que hace? Venirse, hundirse y venir a tomar la liquidez de estos fondos en los 2.100 dólares. Esta fue la gran manipulación con un volumen descomunal del día 3 de febrero. A partir de ahí una recuperación muy potente para este movimiento en rampa ascendente, que es el que vamos a ver ahora en detalle y donde aquí sí vamos a ver muy buenas noticias. Fijaos que es la misma estructura fractal más pequeña, pero realmente es exactamente la misma. Mínimo, 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 máximo, 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 todos descendentes hasta este último, ¿vale? Domingo 9 de febrero, donde el precio toca esos 2.521 dólares. Estamos hablando de toda la formación de acumulación que viene desde la caída de los 2.150 dólares. Aquí es donde sí estamos viendo, igual que vimos en Bitcoin en su momento, este momentum de máximos más altos y mínimos más altos. Es decir, ahora sí Ethereum está replicando esa cuña que es la misma que llevó a Bitcoin a posicionarse por fuera de la bandera, a romperla, a salir de toda la estructura y a buscar la zona de sus máximos. Si os fijáis, la forma de los suelos es una forma semicircular, es decir, estamos rellenando la vela del día 3 y luego ya cogiendo la rampa de salida y además haciendo grandes movimientos correctivos para tomar la liquidez de las zonas bajas, es decir, no dejando liquidez expuesta que pueda luego el precio tener que bajar a tomarla, sino generando verdaderamente una formación que ya es una formación de salida muy clara y muy evidente. Lo vemos aquí en el Total 2, que es el índice que recoge la capitalización de mercado de todas las criptomonedas exceptuando a Bitcoin, en el que si os fijáis trazamos la bandera de máximos a mínimos, nos encontramos con la misma formación. Esto no es casualidad, esto es análisis técnico. Aquí en la formación de corto plazo lo que hemos visto es una triangulación que ha roto a la baja con la mecha del día 3 y que ahora está corrigiendo exactamente igual que todas las criptomonedas. Si nos vamos a temporalidad de una hora vemos el mismo fractal, es decir, ruptura de la bandera habiendo realizado ya el pullback y de hecho el Total 2 está más avanzado de lo que está Ethereum. Como veis está en un movimiento ascendente que evidentemente va a tener aquí probablemente una zona de rechazo en los 1.34, pero también generará una zona de suelos sobre los máximos anteriores, sobre el 1.28, 1.30, para mantenerse en una línea ascendente, emulando lo que hizo Bitcoin en los meses anteriores. Como vemos, de la misma manera, suelo redondeado, buscando mínimos y buscando rampa de salida. Y lo mismo vemos en el canal de la dominancia, como vemos aquí, la dominancia de Bitcoin, que ha tenido picos excesos en el mes de junio, julio de 2023, ya se canaliza la zona de mínimos en 2024, rompe la zona de mínimos en 2024, se vuelve a meter y la zona en la que estamos ahora mismo es esta. Fijaos como cuando intenta volver a meterse en el canal alcista la dominancia de Bitcoin, que llegó con las liquidaciones del día 3 hasta la zona de los 64,32, ya la estamos viendo que ha sido rechazada y que se está girando. Y si nos acercamos un poquito más a la dominancia, lo que vemos es que ya se encuentra en un canal bajista, recogiendo un poco los excesos de estos últimos días. Podemos esperar que lateralice por esta zona, incluso que coja un poquito más de nivel, pero ya lo que vemos es como tiene una tendencia bajista estructural desde el rechazo del día 3. Lo que se muestra también en la gráfica de Ethereum contra Bitcoin, que es realmente la más determinante, donde vemos que alcanzamos un mínimo el lunes 10 de febrero, a partir de ahí retesteamos el triángulo dos veces, hemos roto con fuerza, superando los máximos anteriores del viernes 7, la bandera y la triangulación, y a partir de ahora lo que estamos buscando ya es romper estos máximos del día 6, venirnos a buscar la zona de los 0,03 y eso ya significará un empuje potentísimo para el resto de las altcoins.